Muy bien, vamos a revisar entonces el control de contrapesos y también por ahí analizar otros circuitos donde podemos agregar algunos acumuladores y también diferentes unidades hidráulicas. Vamos a analizar entonces aquí pues el control de contrapesos, válvulas de descarga y sistemas con acumulador. Vamos a analizarlo además de que algunos ejercicios tendrán que hacerlos para mejorar sus sistemas. Primero pues la válvula de contrapeso. Esta válvula pues nos va a ayudar a mantener el control de un cilindro vertical. Por ahora aquí lo analizamos, recuerden que no es necesario colocarlo de esta forma en un circuito, pero para analizar qué está lo que está sucediendo vamos a verlo, ¿no? Durante el avance entonces vamos a tener aquí el fluido, va a estar subiendo sin ningún problema, pero en el retorno pues obviamente podemos ir a mayor velocidad. Cuando nosotros tengamos nuestro avance aquí de esta manera pues vamos a tener menor velocidad. Pero si le agregamos una carga fija, una masa, entonces esa masa va a hacer que nuestro sistema tienda a caerse. Entonces, si nuestro sistema entonces baja de manera muy abrupta con la carga que tenemos aquí, pues entonces vamos a tener un poco de problema aquí y vamos a generar que esto se pueda dañar de muchas maneras. Para eso tenemos que corregirlo, tenemos que agregar un elemento adicional y esta va a ser la válvula de contrapeso. Recuerden que esto va a generar mucho ruido y puede derribar la carga si no la podemos controlar correctamente. Muy bien, entonces ¿cómo podemos evitar los daños? La primera solución va a ser con una válvula reguladora de caudal. Lo que vamos a hacer es agregarla con un bypass para que a la hora que suba, pues pase por este bypass y tengamos la velocidad que originalmente teníamos. Y cuando vaya de retorno entonces tengamos esta otra velocidad y que no dañemos esta carga. Observen que vamos a tener una velocidad muy baja. Para eso vale la pena que nosotros tengamos entonces otra solución con la válvula de contrapeso. De esta manera esta válvula pues lo que va a hacer es que en un paso también vamos a tener una válvula pero ahora reguladora de presión y vamos a tener un bypass de tal forma que a la subida pues va a pasar por el bypass y al retorno entonces lo que va a hacer es pasar por esta válvula de presión que originalmente está normalmente cerrada y cuando llega a la presión pues entonces va a dejar pasar la velocidad y ahora vamos a tener una velocidad mayor a la que teníamos con la válvula reguladora de caudal. Observen que este ajuste de esta presión pues va a ser levemente arriba de la presión que genera esta carga, de tal forma que si nosotros dejamos la carga ahí pues esto no se va a caer hasta que nosotros mandemos flujo por esta parte. Así que aquí tenemos nuestra solución, sería entonces este tipo de válvula de contrapeso que se llama interna, ¿sale? Entonces pues vamos a tenerla configurada en la entrada de nuestro cilindro para el acceso. Va a tener pues lo que es también una válvula check para que nosotros podamos pues subirlo sin ningún problema y que baje a través de esta válvula de presión normalmente cerrada, ¿no? Entonces es normalmente cerrada, está montada en la parte inferior del cilindro, tiene detección pues en la entrada y un bypass con altierretorno y podemos nosotros pues ajustar la presión para mantener este peso sin ningún problema. Muy bien, también la válvula de contrapeso pues se puede utilizar en martillos hidráulicos donde generalmente se agregan masas muy grandes para agregar tanto la fuerza hidráulica como la fuerza de la masa. Para eso entonces nosotros tenemos que agregar esta válvula para que pues nosotros podamos generar esta fuerza sin tener que problema que esta carga lo haga que se baje de manera automática. Esta se llama una válvula de contrapeso con detección externa. Aquella se llamaba con detección interna porque prácticamente pasaba por esa válvula. Pero ahora lo que lo va a activar es básicamente la línea de actuación, que es en esta pilotada, ¿no? De tal forma entonces que nosotros vamos a poder mandar pues esta presión cuando nosotros lo hagamos por este lado. Va a pasar por esta válvula delimitadora de presión y entonces va a bajar con toda su velocidad. De igual manera, para llevarlo a su posición original, pues va a pasar por la parte del bypass, lo cual nos va a dejar que suba sin ningún problema. También podemos agregar esta válvula en un motor, la cual nos va a ayudar a que sea una válvula de frenado
que solo va a actuar cuando nosotros mandemos fluido por esta parte, de otra manera pues se va a detener para evitar que se siga moviendo. Tendrá un arranque más suave y regula y limita pues las revoluciones del motor. Entonces también es utilizado en motores. Aquí tenemos la actividad 5A. Hay que realizar esta válvula de contrapeso interno. Hay que agregar este cilindro con esta área. Es un sistema a 60 bar y 10 litros por minuto y hay que agregar esta carga de 5700 newtons. La tarea va a ser ajustar la válvula de contrapeso de manera que las velocidades sean iguales tanto a la ida como a la vuelta y hay que anotar estas presiones y velocidades y también sus conclusiones. Aquí tenemos más o menos el sistema, cómo va a funcionar a la ida y al retorno con estas velocidades, pero ustedes deben configurarla para llegar a obtenerla. También anoten las presiones para tenerlas por ahí. De igual manera, para esta actividad, la 5B, tendrán que utilizar ahora una de contrapeso externo. También agreguen este cilindro con esta área, un sistema de 100 bar a 16 litros por minuto y hay que cargar a menos 1100 newtons. Recuerden que a menos 1100 newtons, entonces lo que va a hacer es jalar la carga hacia afuera. De esta manera simulamos que está cayendo el peso. Hay que ajustar la válvula de contrapeso externo de manera que aumente la velocidad a lo máximo con una fuerza máxima. Calcular la fuerza total del pistón, la fuerza que genera por la presión del fluido más el peso. Entonces sería la fuerza hidráulica más la fuerza muerta, que son 1100 newtons. Y hay que anotar los resultados y escribir sus conclusiones. Aquí tenemos el análisis de cuál es más o menos la velocidad que deben de calcular para que tengan la solución correcta. Muy bien, la válvula de descarga pues es otro tipo de válvula que podemos utilizar. En este caso pues hay aplicaciones en la hidráulica, especialmente en prensas, donde requerimos pues gran tamaño y grandes fuerzas para generar estos sistemas. Se desea que a veces el pistón avance con gran velocidad y en su final genere muchísima fuerza. Para esto podríamos utilizar una bomba con gran caudal y con gran presión, pero esto es muy costoso. Entonces para eso utilizamos sistemas high-low que básicamente proporcionan un gran caudal al inicio y cuando necesitamos fuerza generan esa fuerza. ¿Cómo son? Bueno, pues aquí tenemos este tipo de sistema. Este sistema es de alta y baja presión. Se utilizan dos bombas, una con caudal grande y baja presión y otra con caudal pequeño pero alta presión. ¿Sale? Aquí tenemos el de alta presión y aquí tenemos el de baja presión. Observen que existe una válvula check que es la que controla que no pase fluido hacia la de baja presión para proteger el sistema. Una válvula de desconexión pues descarga el caudal de la de baja presión cuando ya está en la fase de prensado, es decir, cuando ya se ocupa la fuerza. Y esta válvula pues está pilotada por el circuito de alta presión, entonces cuando entra este circuito entonces se activa el cilindro. Muy bien, observen que al inicio entonces vamos a tener por aquí la entrada de gran caudal al sistema y también por aquí va a haber caudal. Los caudales se suman al final de cuentas, pero aquí vamos a tener baja presión, por lo tanto entonces pues va a fluir por este sistema. Recuerden que aquí vamos a tener baja presión porque es la que nos está delimitando el sistema. Pero una vez que llegue a su final de carrera y que ya esté prensando algo, pues esta presión va a empezar a aumentar porque el sistema me demanda más presión. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese momento esta presión va a subir, va a cerrar esta válvula check, va a activar esta válvula, el fluido de la de baja presión va a estar recirculando aquí y la de alta presión me va a dar la fuerza que yo necesito. Necesito que pues este tipo de circuitos los vayan analizando también de manera pues matemática. Observen que para esta selección pues ocupamos ya sea una bomba hidráulica de desplazamiento fijo, que es la que nosotros podemos tener esa alternativa. La siguiente sería dos bombas con desplazamiento fijo o una bomba con desplazamiento fijo y un acumulador en serie, que también revisaremos esa solución en un momento más. La que estamos analizando ahorita es la segunda, ya que la primera, recuerden, es muy cara para tener una presión y un caudal muy alto. Vamos a observar este detalle. Observen que si nosotros necesitamos un sistema donde necesitemos caudal de 200 litros y una presión de 100 bar, podemos calcular su potencia. Si hacemos el análisis observaremos que la potencia es 33.33 kilowatts.
Pero si usamos la opción B, que es esta de aquí, entonces podemos tener un sistema de 150 litros por minuto y de 50 litros por minuto a 100 bar. De esta manera, estas dos, a la hora de que se sumen, nos va a dar los 200. Pero esta va a ser más barata porque tenemos alto caudal y baja presión, y tenemos aquí bajo caudal, alta presión. Si nosotros hacemos el análisis en su recorrido, entonces observaremos que ahora tenemos 8.33 kilowatts, es decir, reduce muchísimo la potencia que nosotros necesitamos para hacer el mismo proceso. Aquí en la actividad 6, entonces ustedes lo analizarán. Hay que agregar un cilindro de 100 centímetros cuadrados. Esto es el área. Hay que agregar una bomba de caudal grande y de baja presión, que será esta de aquí, la del lado derecho, 15 bar, 16 litros por minuto, y una de alta presión con bajo caudal de 200 bar a 1 litro por minuto. Hay que agregar una válvula de desconexión de baja presión, que es esta que nosotros tenemos aquí, y una válvula de alivio de alta presión, que es de 180 bar, que es la que tenemos aquí. Hay que simular el proceso, anotar las presiones en las diferentes etapas y describir qué es lo que está sucediendo cuando está funcionando. Otro tipo de solución es con un sistema de acumulador, como el que tenemos aquí en el lado derecho. Pues este sistema nos va a ayudar a que nosotros podamos almacenar energía mientras el sistema no está en funcionamiento. Para eso primero tenemos que estar en la fase de carga. Observen que aquí va a estar en la fase de carga, se va a estar llenando nuestro actuador. Si se llena nuestro acumulador, entonces pues va a descargar por esta válvula. Después tenemos pues ya la carga completa y entonces podríamos desconectar nuestro sistema. Y finalmente podemos nosotros descargar la acumulación del sistema pues a una posición para el tanque, ¿no? Es decir, cuando ya no queramos que esté funcionando. Este sistema con acumulador se activa con la válvula 3.3 que tenemos ahí para el inicio de llenado. Después, durante la actividad del cilindro, pues se va cargando el acumulador, aquí se va cargando. Una vez que se activa el cilindro, observen, no hemos cambiado la válvula, entonces el acumulador va a empezar a descargar por donde mismo y entonces le va a ayudar a salir con mayor velocidad. En ocasiones se agrega aquí una válvula check, esto para evitar que haya contrarreflujo y se vaya hacia la bomba. Ustedes lo harán en su laboratorio. Durante el movimiento pues ocurre una reducción de velocidad debido a que también aquí en la presión del acumulador pues va a ir cambiando. El cilindro llega a su tensión máxima y cuando no se está utilizando entonces más fluido, ¿qué pasa? Pues empezamos de nuevo a rellenar el acumulador. De esta forma entonces se vuelve a llenar el acumulador y ya cuando está en el estado de carga completa pues ya podemos pues dejar lo demás que se vaya a través de la válvula de alivio, y cuando regrese el cilindro entonces le va a ayudar de nuevo el acumulador a retornar. Aquí tenemos entonces este sistema, que es el que ustedes van a modelar, que es prácticamente el que estaba hace un ratito. Hay que agregar este acumulador de membrana que está en la parte de alimentación, en la parte hidráulica. Un cilindro de doble efecto con esta área. Hay que ajustar la presión caudal de la válvula limitadora de 60 bar a 2 litros por minuto. Esto es dentro del acumulador, dando doble clic. Y pues la tarea es cargar el acumulador mediante esta válvula, observar el aumento de la presión en el acumulador, aquí se va a notar, arrancar el cilindro y observar la presión en el acumulador y la velocidad del cilindro durante su avance. Y en la posición final del tope observar la carga de nuevo del actuador y de nuevo pues con la válvula 3.3 descargar el actuador. Es decir, tenemos que hacer todo este proceso para que ustedes analicen qué es lo que está sucediendo. Otra forma de utilizar los acumuladores en ocasiones es para cuando nos falla la unidad hidráulica, tenemos fluido para poder regresar un cilindro. Ustedes pueden hacer un análisis en el cual puedan poner aquí una válvula de cierre. Yo los invito a poner una válvula de cierre de tal manera que solo llenemos el acumulador, después cierran esta válvula y con solo el acumulador hay que empezar a nosotros mover nuestro cilindro, tanto para sacarlo como para retornarlo. De esta manera observen cuántas veces puede salir y regresar el cilindro con las capacidades que tenemos para ver cuándo podemos nosotros moverlo sin tener nuestra unidad hidráulica.